vamos a conversar, a dar la vuelta juntos con el tema de las espiritualidades de matriz africana. No podría empezar esta conversación estando en un recinto que ha sido apalabrado con el nombre de Yemayá, sin rendirle tributo a la madre de los mares, a la matriz de la vida, ¿sí?, a la gran dadora de vida del mundo. Un homenaje a Yemayá y saludar y bautizar un poco este espacio donde vamos a estar. O mío Yemayá, Yemayá, o mío Yemayá, y Bae Bayentonu a todos los Egun, que murieron, a todos los muertos africanos que murieron en la trata transatlántica. Yemayá, o mío Yemayá, Yemayá los dos, Yemayá, Asesú Yemayá, Yemayá, Oro, Yemayá, Mayalebo, o mío Yemayá, Aché para ti, y entréganos a Cali y a todas las poblaciones del Valle del Cauca la vida después de estar asediada por la muerte en los últimos tiempos. O mío Yemayá, Aché, Aché y más Aché. Igualmente, imposible empezar esta conversación con ustedes sin rendir tributo a todos los jóvenes asesinados en el levantamiento popular reciente en Cali. Todas las oraciones, todas las ceremonias que hacemos los babalaos empiezan rindiéndole culto a los Egun, a los muertos, y en este caso a los jóvenes, y ante todo sé con mucha certeza que muchos de ellos aún les quedaba mucho recorrido, mucha trayectoria en su vida y todavía no estaban cumplidos. A esos según que no logran llegar porque no estaban cumplidos, no logran llegar a donde necesitan estar, es necesario hacerle una moyuba a todos los ancestros para que les den luz y lleguen a los brazos de ellos y tengan reposo y tranquilidad. Le pido a cada uno de ustedes que invoque a sus ancestros, que se suba al árbol genealógico de sus ancestros y le pida que reciba a estos jóvenes que han sido inmolados en la ciudad de Cali para que les den luz. Y Bae Bayentonu, Tucutin Belezo, Lodumare, Bobo Egun, que nos acompañan, H. Bobo Egun, Iyabo, H. Bobo Egun, Eru, H. Bobo Egun, Merilange, H. Bobo Egun, Eru, H. Bobo Egun, Filani, H. Bobo Egun, Kundu, H. Bobo Egun, Ketimbelerun, Ketimbelo, a todos los muertos de todas las esquinas del mundo, que reciban a los jóvenes de Cali que han sido asesinados y que les den luz para que estén en reposo y no sigan gravitando negativamente alrededor de esta ciudad y sean acogidos por nuestros ancestros. H. La espiritualidad Yorú en las Américas tiene que ver con un hecho doloroso igualmente, como es la trata transatlántica de esclavos, de hombres y mujeres africanos, que con la trata como esclavizados hacia las Américas se inaugura la modernidad de Occidente, tanto la modernidad económica como política de Occidente en este nuevo mundo. Esa trata transatlántica tuvo como sustento tres elementos importantes. La primera fue la cosificación de los africanos. Los africanos primero fueron catalogados como objetos, luego como mercancías
eran intercambiables por telas, intercambiables por armas, intercambiables por telas y por muchas mercancías, y eso le dio el carácter de mercancía, pero a la vez la cosificación del ser humano africano, y esa situación llevó a deshumanizar totalmente a los seres africanos, hombres y mujeres. Pero eso era parte de un libreto muy establecido por el poder colonial, y era lograr tener un control social y político sobre los africanos, primero fragmentando el territorio y disolviendo las comunidades africanas. Y allí viene el segundo elemento, y es que Occidente hace de África un lugar contado aún por los grandes historiadores de esa época y filósofos, como categorizando a África como un territorio que no tenía pasado, pero también no tenía la capacidad de tener futuro. Esa situación la vemos perfectamente en Hegel, cuando dice que África es un continente ahistórico, y desde allí se cataloga a África como un continente que no tiene historia, no tiene pasado y por ende no tiene futuro. ¿Y en qué se basaban Occidente para hacer esto? En que África no tenía, a diferencia de Occidente, los documentos escritos que hablaran de su pasado. Solo no fue catalogado en ese sentido como un continente con futuro, porque no tenía pasados escritos. Lo único que tenían los africanos era una historia oral, y eso no le valía a los occidentales. Pero era también una parte del libreto, ¿sí?, para lograr finalmente diluir todas las comunidades africanas, ¿sí? Cada pueblo, el bantú, el yoruba, el calabarí, el ñáñigo, todas las diversas expresiones de las comunidades y pueblos africanos, lo diluyeron en una sola bolsa con la etiqueta de negro. Y allí viene la segunda parte de la dominación, y en la división de razas. Frente a esta situación es que se justifica por parte de la Iglesia Católica, pero también por parte del poder colonial, ¿sí?, la deportación de esa mercancía, de esos objetos, a las Américas, porque no eran seres humanos. Entonces se construye todo un imaginario, todo un estereotipo negativo para justificar la esclavización y luego el transportar en condiciones terribles a los hombres y mujeres del África. Pero a pesar de esa situación, a pesar de la demonización, porque para la Iglesia Católica lo que practicaban los africanos no era una religión, sino sencillamente hechicería. Entonces, frente a esa situación, a pesar de la fragmentación en 1000 pedazos de la espiritualidad de los africanos, de su identidad y de la cosificación, se mantuvo siempre la resistencia espiritual. Y esa resistencia espiritual por parte de los africanos fue el bien más grande que conservaron los africanos. Ante todo, a los africanos le quitan la voz, porque no podían pronunciar en yoruba, no podían pronunciar en bantú, solo se les obligaba a hablar español. Eso de silenciar la voz era el primer hecho de ruptura a una posibilidad de equifonía. Es la equidad en la voz
hablar en igualdad de condiciones, pero como eran cosas y no humanos, entonces era parte también de la estrategia silenciar la voz de los africanos. Al punto que el Tribunal de Santa Inquisición, el Código Negro, logra, ¿sí?, finalmente establecer una taxonomía de esas existencias, digamos, del pueblo negro, pero también de los pueblos indígenas originarios de estas tierras. Y hacen una clasificación dolorosa que yo ya lo he dicho en otras oportunidades y María Fernanda es testigo de eso en otros escenarios, y hizo parte, digamos, del dispositivo de dominación de los coloniales. Ellos empezaron a clasificar y llegaron a la conclusión que el español con India sale mestizo, el mestizo con española sale castizo, el castizo con española sale español, el español con negra sale mulato, el mulato con española sale morisco, el morisco con española sale salta atrás con India sale chino, chino con mulata sale lobo, lobo con mulata sale jíbaro, jíbaro con India sale abarrazado, abarrazado con negra sale cambujo, cambujo con India sale zambaijo, zambaigo con mulata sale calpán mulato, calpán mulato con zambaigo sale tente en el aire con mulata sale no te entiendo, y no te entiendo con India sale ahí estás. Esa fue la clasificación taxonómica de el Código de los Negros y el Código de Indias. Frente a esa situación, entonces, la resistencia de los negros sin habla, sin posibilidad de interlocutar en pie de igualdad como humano, negada su lengua, entonces empieza lo que yo le he llamado un lenguajear en la auténtica lengua africana que solamente se hacía en los barracones, se hacía en el monte, se hacía en la selva, y de verdad, a más de ese cimarronismo, y en la constitución de Palenque, de Cumbes, ¿sí?, en las Américas se constituye un cimarronismo cultural y espiritual por parte de los negros. Y la primera elemento importante a tener en cuenta es que esa negación de la equifonía para con relación e interlocución con los españoles que no se dio, se produce una equifonía en pie de igualdad entre las diversas espiritualidades de carácter africano en nuestra América. Cuba es ese escenario por excelencia, lo mismo Brasil y otros países, donde llegan tanto esclavizados de procedencia nigeriana o yorubas, llegan esclavizados de procedencia bantú o conga, y llegan también de procedencia del Calabar, antiguo Camerún, que es lo que hoy llamamos la regla de Abacuá. Eso que no se había podido dar en África, se dio en los barcos. El encuentro monumental de 3 o 4 reglas, los Arará igualmente, y logran hacer una conversación, un lenguajear, ¿sí?, en un cimarronismo espiritual nunca visto en África.
Y eso es lo que hoy muchos de las espiritualidades de los sacerdotes africanos añoran en el África, que el auténtico yoruba se habla hoy en Cuba. El yoruba que hoy se habla en Nigeria es un yoruba demasiado inglés por la hegemonía inglesa sobre ellos. En Cuba se sigue hablando arará. Las consagraciones de San Lázaro se hacen en arará, no en lengua ni español, ni se hace en yoruba siquiera, se hace en arará. Los ñáñigos o abacuá, que tienen su propia regla, tienen también otra manera de expresarse. Entonces, por más de 500 años, celosamente, los pueblos arará, los pueblos yoruba, los pueblos bantú y congos conservan algo que no han podido derrotar ningún imperio, y es el lenguaje ritual yoruba, el lenguaje ritual congo y el lenguaje ritual de los abacuá. Eso se ha conservado intacto como era en África. Entonces, ¿por qué se ha conservado? Preguntarán ustedes. Porque ni la Iglesia Católica ni el poder colonial pudieron con la palabra de los africanos. ¿Por qué no pudieron con la palabra? Porque la palabra es el vehículo más importante para comunicar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. La palabra es el vehículo mágico con el cual se comunican el hombre con la naturaleza. Por eso, cuando hablamos de espiritualidades, la espiritualidad no es una categoría abstracta. ¿Sí? La espiritualidad no es más que el conversar juntos del hombre con la naturaleza y del hombre con las potencias del cosmos. Por eso, cuando nosotros invocamos, decimos Oribagua Olofi, Oribagua Olodumare, Moyubaba Olofi, Moyubaba Lode, Moyubaba Irago, Moyubaba Chupua, Moyubaba Oguere, Achupua es la luna, Olorun es el sol, y decimos Olorun, Oloiba, Oloba, Oloache, porque la palabra de un babalao, la palabra de un santero, la palabra de un tata de palo, tiene el poder a través de las consagraciones de tener una vibración donde la naturaleza y los orichas la escuchan. Esa es una de las virtudes que no pudo derrotar el colonialismo. En este momento creo que es importante retomar como elemento fundamental de las nuevas resistencias del siglo XXI, la resistencia espiritual. Si el movimiento indígena tiene una espiritualidad tan cargada de muchos contenidos, el movimiento afrocolombiano necesita de esa resistencia espiritual para lograr comunicarse con los ancestros y que los ancestros nos ayuden a librar esta lucha contra el moderno etnocidio al cual asistimos hoy. El etnocidio no fue ayer. Los 170 años de la abolición de la esclavitud son 170 años de abolición jurídica. Pero el etnocidio ha continuado. Lo de Buenaventura, cuando escribe el mismo Centro de Memoria Histórica, que es el famoso texto que se llama Buenaventura, un puerto sin comunidad, hablando del genocidio en Buenaventura, no es solo un genocidio en términos físicos, también es un etnocidio
que es la muerte de una cultura. Y a eso sigue apuntándole los nuevos poderes, ya no coloniales, sino neocoloniales y capitalistas, a acabar con los vestigios que quedan de la espiritualidad negra y de la espiritualidad indígena, que están asentados sobre territorios muy importantes de este país. Entonces, el cimarronaje espiritual, el cimarronaje cultural está al orden del día. El babalao también tiene una función social. El babalao no puede, ¿sí?, por mandato de Olofi, por mandato de Orula, necesita hacer el bien, y nosotros consideramos que el bienestar no es individual, es colectivo. Y en esa tónica nos comprometemos a dar igualmente como los viejos luchadores de Golconda en una época, como Gerardo Monseñor de Buenaventura, Valencia Cano, a dar la lucha igualmente por nuestro pueblo, porque entre otras cosas no son simples comunidades, es un pueblo con historia, el pueblo negro de este país, el pueblo indígena, un pueblo con historia. Otra cosa es que la historia o la historiografía de este país no lo considere así, como no lo consideraron en su momento con el pueblo africano, que se reconocía por parte de los occidentales que era un pueblo ahistórico. Pero era histórico, no tenía historia, y sin embargo los grandes poderes occidentales, como Napoleón, saquearon toda la riqueza iconográfica del África, que es la que hoy en las vitrinas de los grandes museos de Europa se exhibe. Pero no tenían los negros africanos ninguna riqueza iconográfica, pero fue robada por los europeos y no tenía historia supuestamente. En ese marco es que yo ubico estas espiritualidades y su potencia para seguir, digamos, librando estas luchas cotidianas. Los orichas tienen una manera igualmente, ellos representan las energías cósmicas, pero también se expresan a través del cuerpo. Los orichas tienen una expresión corporal igualmente, y podemos decir que Obatalá manda sobre las cabezas de los seres humanos. Obatalá, la energía cósmica de Obatalá se ubica en las cabezas. Entonces es muy importante que no son espiritualidades que estén por fuera del ser humano, están incorporadas en el ser humano porque nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces esa expresión de Obatalá se ubica en la cabeza. La expresión por lo menos de Elegua, el rey de los caminos, circula por todo el sistema nervioso. La expresión de Ochun se expresa a través del vientre, ¿sí? Es la diosa de los ríos, pero es la diosa de la fertilidad. Por eso es muy importante las obras con Ochun para las mujeres que están embarazadas. Pero también la presencia de Yemayá en la vida es fundamental, porque es la dadora de la vida, es el útero de la vida, es la madre no solamente de los peces, es la madre para nosotros de la existencia y la vida en general. Es la vida, es el mar, Yemayá, y Olokun, que vive en las profundidades, cual Poseidón también tiene sus poderes. Esa es a grosso modo la relación que tienen los orichas con el cuerpo humano. Es muy importante anotar en estas espiritualidades de carácter africano
el vínculo que hay entre los vivos y los muertos. No hay una dicotomía para nosotros en la espiritualidad yoruba entre los vivos y los muertos. No vamos de la vida hacia la muerte, sino de la muerte hacia la vida. Aunque el paso sea igualmente doloroso, lo digo. Pero la relación nuestra es una relación ancestral. No pudiéramos estar hoy aquí sentados sin esos ancestros que hoy no están. Ese árbol genealógico. Somos parte de esa rama, somos una hoja de ese tronco ancestral. Y el día que renunciemos a eso, estamos perdidos. Como diría Orula, somos hojas del árbol caído, presas del viento son. Nos perdemos, somos elevados por el viento, perdidos por el viento, se pierde. Entonces es muy importante esa relación con los ancestros. Y en esa relación con los ancestros consideramos nosotros los yoruba que cuando venimos al mundo dejamos un mellizo, un gemelo en otra parte de este cosmos que está pendiente también de nosotros. Por eso a ese Egum, que le llamamos Ebbe, por lo regular lo invocamos permanentemente para que entremos en sintonía, en armonía con esas energías de ese Ebbe y logremos muchas de las misiones, tareas que nos encomendamos en este mundo de allí, porque en el otro mundo también están pendientes de nosotros. Por eso, grande es la preocupación cuando en este país se asesina, como se sigue asesinando, personas jóvenes que no están cumplidas, que todavía tenían que hacer mucho en el mundo de allí, en esta tierra, y esas energías quedan flotando y van haciendo una energía negativa porque no logran llegar a donde necesitan llegar. Por eso, una de las labores y funciones del babalao y del santero tiene que ser darle sepultura y buen viaje a esos muertos para que logren estar en armonía con el cosmos. Es parte de esa tarea la nuestra. En términos de memoria, quisiera, ya que está el profesor Darío aquí, considerar que la universidad, que ha venido preocupada por este tema de las espiritualidades, logre, digamos, incorporar a la academia la cátedra de estudios de espiritualidades africanas, porque me parece importante que se logre también desde la academia interlocutar, porque todavía extrañamente veo, y no me preocupa por el lado de las iglesias o la Iglesia Católica en particular, que se mantiene una hegemonía y se mantiene una satanización y una demonización con relación a estas espiritualidades. Pero que a estas alturas la academia no lo haga, es así, es una doble preocupación, porque creo que el mundo de la modernidad negó el pensamiento esotérico, el pensamiento espiritual. No solo la modernidad entendida como esos filósofos de la modernidad, también lo hemos encontrado en concepciones liberadoras occidentales que no conocieron la espiritualidad africana. Y yo por eso siempre digo, hablando
de tendencias como la marxista, que es válido el marxismo, y más, yo me identifico no solo con Marx, sino con el marxismo negro, de los modernos marxistas negros de las Antillas, ¿sí? Frank Fanon y otros, que lograron entender parte de estas también espiritualidades. Pero también desde allí ha habido una negación a las espiritualidades nuestras, a las espiritualidades indígenas y negras. Entonces considero que es importante retomar una cátedra de afroepistemología, ¿sí? Porque sí es bien cierto que el marxismo es un gran instrumento de análisis de la realidad social, no podemos negar que IFA es también un gran instrumento de la realidad invisible, ¿sí? Y aquello de que la religión es el opio del pueblo, claro, pero también, a renglón seguido, Marx decía, pero es también una gran esperanza de los pueblos. Y a veces se nos olvida la segunda parte. Entonces, me parece que es la hora de incorporar decididamente elementos de una cátedra afroepistemológica en la academia, en la universidad, y poder dialogar con otras expresiones del pensamiento latinoamericano y universal. Para terminar, quisiera despedirme en Yoruba y desearles mucha suerte, y lo hacemos diciendo Ache Baba, Ache Yeye, Ache Olofi, Ache Odudua, Ache Babarigo, Ache Acheda, Ache Akoda, Ache Bobo Ache. Yo, James Viera Rivera, Molegua, Agoni Urumili Faoma, pidiendo ante Olofi, Baba Fonolofi, Baba Foguaye, Olupo allá, Bolorum Baba, Ache, Ache y más Ache para ustedes, e invitándolos de manera decidida que no tengan temor alguno en conocer el oráculo de Ifá, para conocer pasado, presente y futuro nuestro, y de las realidades sociales que hoy estamos frente a ellas, que también se pueden consultar a través del oráculo. Para eso los mayas tenían también su oráculo, para consultar no al individuo, sino a la colectividad, y el derrotero de la humanidad también se puede leer a través del oráculo. Sin temor a equivocarme, esa es la apuesta, el reto y la exigencia para ustedes, queridos amigos. Oh,